soy Danilo Restrepo, médico general del servicio de hospitalización de la Clínica Sommer. Nos conocimos previamente en la charla de arritmias que tuvimos allá en la facultad y ahora nos vemos virtualmente para discutir un poquito sobre enfermedad coronaria y sus manifestaciones electrocardiográficas. Como recomendaciones iniciales, perdón, es que paren el video en donde lo necesiten parar y repitan la diapositiva que necesiten repetir para que los conceptos les queden claros, que es lo más importante. Entonces, entrando pues en el tema, tenemos que tener en cuenta que la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte a nivel mundial. Su incidencia viene en aumento porque la población está envejeciendo, porque cada vez hay más factores de riesgo cardiovasculares, por la adopción de la dieta occidental que tenemos, y esto está hablando pues de un cambio en epidemiología y patrones de presentación de la enfermedad coronaria. Antes eran mucho más comunes las presentaciones pues o lo que nosotros denominamos infarto con elevación del ST, pero ahora, dado que los pacientes están en medidas preventivas farmacológicas o de estilos de vida, se viene presentando más el infarto no ST. Esto es bastante importante porque en tiempos anteriores, cuando la presentación del infarto con elevación del ST era mayor, la mortalidad temprana por este infarto era mayor. Sin embargo, como ahora tenemos más infarto no ST, la mortalidad temprana es inferior, sin embargo, la mortalidad a largo plazo es igual o incluso superior en el infarto no ST. Entonces es muy importante tener en cuenta esta condición cuando nos enfrentamos al paciente y cuando estamos haciendo pues el manejo de su condición. Y obviamente tenemos que tener en cuenta que estamos tratando pacientes y no electrocardiogramas, y tenemos que considerar que hay una diferente presentación clínica de acuerdo a la edad y al sexo. No es lo mismo la presentación en una mujer de 50 años diabética mal controlada que en un hombre de 70 años sin otros factores de riesgo. Entonces eso es lo que vamos ahorita a tratar de entender en cuanto a la electrocardiografía. Listo. eh, Obviamente, como vamos a hablar de enfermedad coronaria, por lo que tenemos que empezar a hablar es de la anatomía de la arteria coronaria. Entonces, como saben, la arteria coronaria, empezando en este lado, las arterias coronarias emergen desde los senos coronarianos que quedan en las valvas, pues en la parte posterior de las valvas de la válvula aórtica, en esos espacios. Listo. Entonces tenemos dos senos coronarianos, izquierdo y derecho, y otra que se llama la cúspide no coronariana, que es de donde no emerge ninguna arteria coronaria. De la cúspide coronariana izquierda o del seno coronariano izquierdo emerge la arteria coronaria izquierda. Este segmento inicial es lo que conocemos como la, la descendente común, listo, o el tronco principal de la coronaria izquierda, porque posteriormente esta se divide en dos, en una que va hacia inferior, que va por todo el surco interventricular anterior, que es la arteria descendente anterior, que tiene unas ramitas que son las perforantes septales y otras ramas que son las ramas diagonales. Y por la otra parte tenemos la arteria circunfleja, que va a irrigar toda la pared libre del ventrículo izquierdo y que va a dar la vuelta hacia llegar hasta la parte posterior o la cara diafragmática del ventrículo izquierdo. Las ramas más importantes de esta circunfleja principalmente es esta, la rama marginal o la rama obtusa. Entonces aquí en esta imagen vemos cómo se vería en la coronariografía la anatomía pues coronaria en este caso. Listo. Ahora nos vamos hacia la coronaria derecha. La coronaria derecha emerge de la cúspide coronariana derecha. Cuando esta emerge, en más o menos el 60% de la población da la primera rama, que es la rama del cono, que esta va a irrigar principalmente los tractos de salida. Y luego da otra arteria muy importante que es la rama del nodo sinusal, que nos va a irrigar pues en la parte del sistema eléctrico que lleva su nombre. Posteriormente, pues la arteria sigue viajando por el surco atrioventricular, da unas ramas que son también unas ramas pues como laterales marginales, y por último da
en casi todos nosotros, o sea, en más o menos el 70% de la población, da la descendente posterior. Esto es importante porque la arteria que termina dando la descendente posterior se denomina como la arteria dominante, porque desde esta descendente posterior emergen unas ramas que son perforantes septales, y esas perforantes septales terminan dando la irrigación para el nodo atrioventricular y otras partes importantes del sistema de conducción. Es por esto que en los infartos en donde está comprometida la coronaria derecha no es infrecuente encontrar trastornos de conducción, pues principalmente arritmias, y dentro de todo esto puede aparecer bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado. Usualmente estos bloqueos son autolimitados, pero pueden persistir. Bueno, entonces entrando a la parte de fisiopatología, entonces básicamente vamos a tener dos opciones. ¿Listo? Cuando nos enfrentamos a un paciente con un dolor isquémico, entonces hay varios tipos de infarto, pero no es el objetivo de la charla discutirlos. Básicamente vamos a tener estas posibilidades diagnósticas, que es lo que denominamos un síndrome coronario agudo. Entonces, aquí en azul vemos cuando hay un imbalance entre la demanda y la suplencia de oxígeno por una enfermedad coronaria establecida, pero en este caso no hablamos de infarto. En este caso, lo que podemos hablar en el paciente es probablemente una angina inestable, que de hecho no tiene manifestaciones electrocardiográficas, y terminamos haciendo el diagnóstico es porque no tiene ni manifestaciones electrocardiográficas ni cambios en los biomarcadores cardíacos. ¿Listo? Por otra parte, ya tenemos lo que podemos considerar infartos como tales, que de acuerdo al porcentaje de oclusión de la arteria coronaria va a tener ciertas manifestaciones en el electrocardiograma. Entonces, cuando tenemos una oclusión parcial, cuando no es una oclusión total, vamos a encontrar un infarto sin elevación del ST. Pero cuando hay una oclusión del 100% es lo que vamos a encontrar como un infarto con elevación del ST. Teniendo más o menos claro pues la fisiopatología y la anatomía pues de la enfermedad coronaria, es también muy importante entender cuáles son las caras del corazón, porque nos van a primero a decir cuál es el sector o la pared miocárdica comprometida, y al tener en cuenta eso también nos puede sugerir cuál es la arteria que está generando el problema. Entonces tenemos que acordarnos del plano que siempre hacemos para entender las derivaciones del corazón, donde tenemos eh, pues un plano frontal u horizontal en donde están las derivadas de las extremidades, y un plano vertical que es en donde están las derivadas precordiales. Entonces acá con colores vemos que las derivadas de 2, de 3 y ABF nos van a mirar todo lo que es la cara inferior del corazón, lo que está aquí dibujado con azul. Lo que son la cara, las derivadas ABL y D1, aquí con este rojito, nos van a ver la cara lateral alta. Y ya en cuanto a las precordiales, entonces pues B1 y B2 nos van a mirar principalmente la cara septal, B3 y B4 nos miran la cara anterior, siendo B4 importante porque nos mira la parte apical del corazón, y B5 y B6 nos van a ver la cara lateral. Es importante pues anotar que hay otras derivadas que es importante pues que tenemos que considerar, porque nos pueden dar información que de pronto en otras derivadas no vemos. Entonces, dentro de estas es ABR, que más adelante vamos a discutir cuál es la importancia de ABR en el infarto. Eh, y pues derivadas adicionales como las derivadas precordiales derechas, que son principalmente B4R y B5R y B3R, perdón, y las posteriores que llegan a ser B7, B8 y B9, que nos terminan viendo lo que antes se consideraba como infarto posterior, pero que ahora lo denominamos infarto inferobasal. Entonces, hay ciertos patrones electrocardiográficos que nos pueden hablar de qué es lo que está pasando en ese miocito. Entonces, el primer patrón es el patrón de isquemia,
en donde donde se va a manifestar por cambios en la onda T, como lo vemos acá en esta gráfica. El segundo patrón es el de lesión, o sea, cuando ya hay propiamente daño miocárdico, que lo vemos con los cambios en el ST, en el segmento ST, con cambios pues en la elevación del punto J. Y el último patrón es el patrón de necrosis, que nos está hablando de ya un miocardio que es inviable, que está muerto y que crónicamente lo podríamos también como mencionar como cicatrices miocárdicas. Entonces, entrando al patrón de isquemia, como ahorita les mencionaba, se manifiesta principalmente por cambios en la onda T. Tenemos dos patrones, la isquemia subendocárdica y la isquemia transmural. Pero antes de irnos a cuál es cuál, es importante entender que, como saben, el endocardio, que es esta parte de acá, usualmente tiene una isquemia fisiológica porque es la parte del miocardio en donde hay presiones transmurales más elevadas que disminuyen el flujo de sangre. Por eso el endocardio se irriga principalmente en diástole, cuando el corazón se está relajando. Cuando hay una isquemia endocárdica o subendocárdica, la isquemia hace cambios en los iones dentro de la célula cardíaca. Estos cambios iónicos terminan alterando la repolarización y la pueden prolongar. Entonces aquí vemos en gris una área donde hay una isquemia, donde se está prolongando el potencial de acción, y una área sin isquemia en donde el potencial de acción está normal. Entonces, basándonos pues en la sumatoria de vectores que hace la teoría del dipolo y todo esto, esta diferencia en el potencial de acción termina dando un vector o una diferencia en estos potenciales que termina dando un vector que se manifiesta con unas T's hiperagudas, que es por esta diferencia. Finalmente, el vector va a discurrir desde el subendocardio hacia el epicardio. Entonces, por eso la isquemia subendocárdica la distinguimos porque tiene unas T's picudas de base estrecha. Mire que su base es muy estrechita, alcanza escasamente 200 milisegundos, y francamente son altas, son mucho más del 25% del QRS, incluso miran esta y esta que miden más de 15 milímetros. En cuanto al isquemia transmural, el patrón es el mismo, solo que como el subendocardio está un poco más acostumbrado a vivir en isquemia por su isquemia fisiológica, cuando el epicardio sufre isquemia y se genera pues una isquemia transmural, la diferencia de los potenciales de acción va a ser que el potencial de acción del epicardio sea mayor que el del endocardio, y esta diferencia en los potenciales de acciones nos va a generar una T negativa porque el vector termina yéndose desde el epicardio hacia el endocardio. Entonces en la isquemia transmural, lo que antes llamaban subepicárdico, pero es un error decir que es subepicárdico, la encontramos pues por unas T's negativas de base estrecha y de ramas simétricas. Hay que diferenciarlas de las T's de sobrecarga. Las ondas T de sobrecarga tienen ramas asimétricas. ¿Cómo así? Que digamos que siguiendo acá el cursor, la rama descendente de la T sería un poquito más prolongada que su rama ascendente. Si ven acá, las ramitas son iguales o muy similares. El siguiente patrón que vamos a discutir es el patrón de lesión. En la lesión hay cambios iónicos que alteran completamente el equilibrio de la membrana celular. Pues si nos vamos a lo más molecular, hay mucha liberación de sodio y de calcio. Se activan incluso las vías de las caspasas, que son rutas apoptóticas dentro de la mitocondria, y esto nos va a generar diferentes cambios en el segmento ST. De nuevo tenemos un patrón subendocárdico y un patrón transmural. Lo que antes de nuevo hablaban pues de un patrón subepicárdico, pero quiero que se saquen eso de la cabeza. Entonces, empezando de nuevo, cuando hay una lesión subendocárdica, estos cambios celulares hacen que esta zona se vuelva más electropositiva. O sea, la zona de lesión se vuelve más electropositiva
porque pierde todos los iones que ahorita les estaba mencionando. Entonces, en la despolarización cardíaca, pues en, pues en todo su potencial de acción hay una diferencia en los potenciales de acciones tanto del subepicardio como el subendocardio. Entonces, si ven aquí la magnitud, la amplitud de los potenciales de acción es muy diferente. Esta diferencia en los potenciales de acción nos va a generar unos vectores que son de lesión. Entonces, en el vector de lesión, finalmente, esta zona que está más electropositiva se termina yendo a la zona más electronegativa. Entonces, el vector se genera de una forma contraria a lo que se generaba en la isquemia. O sea, que va a venir desde el subepicardio hacia el subendocardio. O sea, del negativo al positivo. Y esto nos va a generar una desviación del ST, que en este caso sería un infradesnivel del ST. Listo, como lo vemos acá en estos ejemplos. Por otra parte, pues en el patrón transmural, en comparación pues con otras partes, aquí como vemos en comparación con otras partes de miocardio viable, en ese patrón transmural lo que pasa es que se termina generando un vector de lesión que va a ir desde la parte más interna, o sea, desde el subendocardio hacia el subepicardio. Esta diferencia de los potenciales de acciones nos va a generar una elevación del ST, que es lo que conocemos como un infarto con elevación del ST, que como ahorita les dije es se genera por una oclusión completa de la arteria coronaria. Y en cuanto a la elevación del ST, es importante tener en cuenta que de acuerdo a la última definición universal de infarto de miocardio, hablamos de cambios significativos del ST cuando es mayor de 1 milímetro en dos derivadas contiguas, o sea, en una cara del corazón que ahorita comentamos, y tiene ciertas perlas o ciertas cosas que hay que considerar. En B2 y B3 usualmente el ST puede tener una tendencia a estar elevado. Por eso, en hombres menores de 40 años, una elevación significativa sería mayor de 2.5 milímetros. En los mismos hombres perdón, mayores de 40 años, para ser significativa la elevación debe ser mayor de 2 milímetros, y en mujeres de cualquier edad una elevación significativa va a ser mayor de 1.5 milímetros. Y ya entrando pues en el último patrón, es la necrosis, que nos está hablando de cambios miocárdicos irreversibles, células muertas en donde el tejido básicamente no va a conducir. Entonces, muchas veces nos enfrentamos a ondas Q en el electrocardiograma y no sabemos si estas son patológicas o son normales. Y la definición de una onda Q patológica o Q de necrosis es que ésta tenga una duración mayor de 40 milisegundos, o sea de 1 milímetro, y una amplitud mayor de 1 milímetro. Entonces, si vemos estas ondas Q que hay acá, y principalmente estas, están cumpliendo pues estos criterios y nos hablan de una necrosis miocárdica extensa de acuerdo pues a la derivada en donde lo encontremos. Entonces, ya con todo eso claro, y si no lo tiene claro, vuelvo a repetir, vamos a entrar en el electrocardiograma a tratar de conglomerar toda la información que vimos inicialmente. Entonces, en este caso, pues nos encontramos con un paciente con un ritmo sinusal, pero de una nos llama la atención las ondas T negativas en B2, B3, B4, incluso hasta B5. Entonces, esto nos está mostrando un patrón de isquemia transmural. ¿En qué cara? En la cara anteroseptal, porque nos cogen B2 y B3, perdón, B3 y B4 y también B2. Entonces, principalmente cara anteroseptal, incluso usted puede decir que tiene compromiso apical. De nuevo con este ejemplo, encontramos un paciente con ritmo sinusal y de entrada nos llama la atención la elevación del ST en B1, B2, B3, B4 y B5.
Miren que ahorita que comentábamos las características especiales de B2 y B3 acá las cumple perfectamente. Así fuera un hombre menor de 40 años, tiene una elevación francamente positiva de más de 2.5 milímetros. Entonces acá estamos viendo un infarto con elevación del ST que compromete la cara principalmente septal del corazón. Listo, perdón, anterior. Coge también un poquito de septal con B2, pero principalmente es un infarto de cara anterior. Nos vamos de nuevo con este ejemplo, y en este ejemplo nos llama la atención que es un paciente que está en ritmo sinusal y de una nos pica la vista de que el QRS está en límite superior, o sea, si medimos nos mide casi exactamente, pues nos mide un poquito más de 120 milisegundos, podría considerarse pues por esta morfología un bloqueo de rama izquierda. Y vemos cambios en el ST principalmente en cara inferior. Entonces mire que en ABF y en D3 hay elevación del ST. Con este patrón pues de bloqueo de rama izquierda hay algo más que discutir, pero vendrá más adelante. Listo. Entonces, pues ya teniendo en cuenta pues que sabemos cuáles son los patrones de lesión, que sabemos cuáles son las caras del corazón, podemos considerar o podemos tratar de inferir qué arteria es la que está enferma. Entonces, cuando nos encontramos, por ejemplo, con una elevación del ST de B1 a B4, casi que indudablemente vamos a estar hablando de una lesión de la arteria descendente anterior. Listo. Pero podemos diferenciar en si es una lesión muy proximal o una lesión distal. Y esto lo vamos a saber de acuerdo a lo que encontremos en las derivadas inferiores. ¿Por qué? Cuando es una lesión muy proximal, como acá vemos arriba, el compromiso sería mucho más extenso, porque es más miocardio el que se está quedando sin aporte de oxígeno. Al generarse esto, se genera un vector que va desde la parte más inferior hacia arriba, hacia lo superior. Y nos damos cuenta de eso es porque en D2, D3 y B y ABF vemos infradesnivel del ST. Esto nos habla de que es una oclusión proximal de la descendente anterior. Mientras, cuando es una oclusión distal, además de encontrar la elevación del ST en B1 y B4, vamos a ver que también hay elevación del ST en la cara inferior. ¿Por qué? Porque una oclusión más distal nos va a decir de que en las partes más distales de la irrigación de la descendente anterior va a haber la lesión y el vector que se va a generar va a ser desde arriba hacia abajo. Por eso la elevación del ST en D2, D3 y ABF. Entonces, aquí, disculpen, aquí en estos electrocardiogramas vemos cómo hay una elevación marcadísima del ST en B2, B3 y B4. De hecho, este patrón se llama el signo de la tumba, que casi siempre lo da enfermedad de la coronaria izquierda, principalmente pues de la descendente anterior. Y miren que en la cara inferior está infradesnivel del ST. Este el signo de la tumba es muy característico porque son pacientes que llegan con mucho compromiso hemodinámico. Y claro que tiene mucho sentido porque una oclusión proximal me está hablando de un miocardio muy enfermo, de una pared ventricular muy comprometida que tiene mayor repercusión hemodinámica para el paciente. Y aquí en B vemos de nuevo una elevación del ST en B2, B3, B4 y incluso encontramos la elevación del ST en D2 y ABF. Entonces ustedes se pueden preguntar, ¿podría ser también un infarto de coronaria, perdón, de cara inferior? Sí, pero la zona de infarto la determina es la cara en donde más elevación del ST haya. Y como ven, acá en la cara septal, perdón, anterior, vemos mayor elevación con respecto a la cara inferior. Por eso sabemos que es más de compromiso de la descendente anterior.
Ahora vamos a entrar en cómo diferenciar una oclusión de la circunfleja versus la coronaria derecha. Y esta diferenciación es muy sencilla. En primer lugar, vamos a ver que ambos infartos, tanto de circunfleja como de coronaria derecha, se pueden manifestar con elevación del ST en la cara inferior. Y los terminamos diferenciando es por lo que encontramos en D1, siendo que cuando hay infradesnivel en D1 es más por coronaria derecha y cuando hay supradesnivel en D1 es más por circunfleja. Y la otra, que no está en la gráfica, es comparar entre D2 y D3 cuál es la que tiene mayor elevación del ST. Cuando la elevación del ST es mayor en D3, me está hablando de coronaria derecha. Pero cuando la elevación del ST es mayor en D2, como vemos acá, me está hablando que es por problemas en la circunfleja. Entonces, aquí de nuevo otro ejemplo, un paciente que está en fibrilación auricular, no está en ritmo sinusal y encontramos que tiene una elevación del ST. Bueno, además de eso tiene un bloqueo de rama derecha y encontramos una elevación del ST en la cara inferior, en D2, D3 y ABF. Lo más fácil, vemos que sabemos pues que obviamente es un infarto con elevación del ST en cara inferior, pues en presencia de los otros diagnósticos que mencionamos. Pero para determinar cuál es la arteria comprometida, entonces simplemente vemos que D3, la elevación del ST en D3 es mucho mayor que en D2. Entonces sabemos que es por coronaria derecha. Para confirmar, vemos que en D1 hay incluso infradesnivel del ST. Entonces con plena certeza es un infarto de coronaria derecha. Y en este ejemplo, entonces vemos una elevación del ST cóncava que compromete B2, B3, B4, B5, o sea que me está comprometiendo casi que todo el ventrículo izquierdo, pues principalmente es cara anterior con algo de cara septal. Y esto es claro, este signo de la tumba es patognomónico de lesión de la arteria descendente anterior. Y en este ejemplo, entonces de nuevo nos enfrentamos a un paciente que está en ritmo sinusal encontramos una elevación del ST en cara inferior en D2, D3 y ABF, pero encontramos que la elevación del ST es mayor en D2 que en D3. Entonces en este caso se trata de un infarto con elevación del ST en cara inferior con compromiso de la arteria circunfleja, porque D2 es mayor que D3. Incluso miren que en D1 no hay cambios significativos en el ST, no hay infradesnivel. Entonces, más o menos así van a tener como claro cuáles son las manifestaciones principales de la enfermedad coronaria. Lastimosamente, como todo en medicina, no todo puede ser tan fácil y hay ciertas situaciones especiales que nos enredan un poquito el diagnóstico en sospecha pues, de un síndrome coronario agudo o un infarto. Listo. Estas situaciones especiales las vamos a ir discutiendo. Entonces, empezando con paciente que tenga un bloqueo de rama izquierda preexistente o un marcapasos. ¿Por qué digo preexistente? Porque las últimas guías del infarto con elevación del ST consideran que el bloqueo de rama izquierda es un equivalente anginoso y es un equivalente del ST. Entonces, si encontramos un bloqueo de rama izquierda, de nuevo tenemos que suponer que el paciente está con un infarto, así no tenga cambios en el ST. Pero cuando es un bloqueo de rama izquierda anterior, antiguo,
entramos en un problema porque estas condiciones, tanto el bloqueo de rama como el marcapasos, pueden elevar el ST por su mismo trastorno, pues en tanto en la despolarización como en la repolarización. Hay diferentes escalas y algoritmos para hacer el diagnóstico o diferenciarlo, pero los que están más ampliamente utilizados y los que los europeos nos recomiendan son los criterios de Sgarbosa. Entonces, con los criterios de Sgarbosa tenemos un criterio, que es este primero, que es el criterio concordante, y dos criterios que son los criterios discordantes. ¿Cómo así que criterio concordante? Hablamos de criterio concordante porque en una derivada donde el QRS sea positivo, veamos una elevación, o sea que la elevación vaya para el mismo lado que el QRS, veamos una elevación del ST de más de 1 milímetro, esto nos está hablando que tiene criterio concordante en presencia de bloqueo de rama izquierda y es positivo para infarto. Este es el signo más específico para infarto en los criterios de Sgarbosa. Luego vamos con el primer criterio discordante, que es que en una derivada en donde el QRS sea negativo, encontremos un infradesnivel de más de 1 milímetro del ST, pues claramente, y esto nos habla que pues da 3 puntos, y para que sea positivo estos criterios tienen que ser mayores de 3 puntos. Entonces esto nos habla que también el paciente puede estar infartado. Y el último criterio, que es el que más se puede encontrar, pero no es diagnóstico, es también el criterio discordante, en donde en una derivada con QRS negativo veamos una elevación de más de 5 milímetros del ST. Entonces ustedes se preguntarán que uno qué más puede hacer si digamos que solo tiene este criterio discordante para realizar el diagnóstico de un infarto en presencia de bloqueo de rama izquierda. Entonces uno puede hacer otras varias cositas. Enseguida les voy a mostrar unos signos, pero vamos primero con este. Entonces esto se llama la relación del ST y la S. ¿Qué hay que hacer? Simplemente desde la línea eléctrica medir cuántos milímetros hay de elevación del ST y cuántos milímetros hay hasta el nadir de la Q. Y hacemos una relación. Entonces aquí mido 3.2 y aquí mido menos 10. Entonces 3.2 dividido menos 10 nos da menos 0.32, y cuando esto está menor de 0.2 es positivo para pensar en infarto. Esta es una consideración que es del Sgarbosa modificado. No se lo aprende nadie pues, pero igual hay que mencionarlo. Pero como a mí me gustan las cosas más prácticas, hay dos cositas, dos muesquitas que nos van a hablar también de infarto en presencia de bloqueo de rama, que son el signo de Cabrera y el signo de Chapman. Entonces, el signo de Cabrera es una muesca en la porción ascendente de la Q en B1 y B2. Este es el signo de Cabrera, esta muesquecita, en B1 y B2. Y el signo de Chapman es una muesca en la porción ascendente de la R en D1 o ABL, esta muesquecita. Cualquiera de los dos nos puede ayudar para diferenciar si el paciente está infartado o no. Entonces, digamos que ahorita en la situación que les planteé, en donde solo encontramos el criterio discordante de 5 milímetros, y encontramos también signo de Cabrera y o signo de Chapman, muy probablemente el paciente se esté cursando con un infarto. Estos mismos criterios se aplican en presencia de marcapasos. Paciente que tenga un marcapasos, por ejemplo este acá, en el de signo de Cabrera, y incluso también este de signo de Chapman, estos son espigas de estimulación de marcapasos. Entonces mire que también se usa en el paciente con marcapasos. Ahora, en presencia o sospecha de infarto de cara posterior. Esto es lo que antes se mencionaba pues infarto posterior, solo que como para efectos prácticos los traje así. Actualmente se sospecha o se denomina, perdón, como infarto inferobasal. ¿Cómo lo sospechamos? Porque vemos una depresión aislada del ST en B1, B2 y B3. Esta depresión debe ser mayor de 0.5 milímetros.
Ya les muestro el electrocardiograma. Entonces miren que en B1, pero principalmente en B2 y en B3 hay infradesnivel del ST. No hay otros sitios en donde nos llame mucho la atención el ST. Bueno, en B6 hay elevación del ST. Y en sospecha de infarto inferobasal, lo que debemos hacer es derivadas posteriores, o sea, B6, B7, B8 y B9, para encontrar elevación del ST y saber cuál es la cara comprometida del corazón. Estos infartos posteriores son por oclusión principalmente de la circunfleja. Otro equivalente del ST es el fenómeno de Winter o las ondas T de Winter. También hablan de una oclusión en la descendente anterior. Se cree que esto se genera porque la circulación colateral, o sea, pacientes que pues crónicamente, o sea, son cardiópatas crónicos y todo esto, generan circulación colateral y esta circulación colateral evita pues como el patrón extenso de lesión que hace la elevación del ST. Y se caracteriza por un infradesnivel del ST asociado a una T hiperaguda. Eso suena muy bonito, pero se ve todavía más bonito en esta gráfica. Entonces miren que en B2, B3 y B4, en ambos ejemplos, una depresión del ST con una onda T hiperaguda, una T hiperaguda. Y cuando vemos la coronarografía, miren una oclusión total en la descendente anterior, aquí con el signo de la flecha, y aquí también con el signo de la flecha, una oclusión total en la descendente anterior. Y miren lo que ahorita hablábamos de que probablemente se vea así por la circulación colateral. Miren que esta coronaria no está sana, pues esta tampoco. Miren que tiene ciertas áreas de estenosis, incluso aquí tiene una estenosis del 50%. Probablemente este paciente cardiópata crónico, ya con cardiopatía isquémica, y se manifiesta así su infarto. Otra situación es muy importante y nos tiene que hacer abrir los ojos es la oclusión proximal de la coronaria izquierda, o sea, una enfermedad de tronco común o una enfermedad multivaso. Esto es muy importante porque estos son los pacientes que llegan con mayor compromiso clínico, porque la oclusión es tan proximal que básicamente todo su ventrículo izquierdo queda con daño. ¿Cómo se diagnostica? Con una elevación del ST en ABR, que ahorita les mencioné que ABR era importante tenerla en cuenta, una elevación del ST en ABR más de 1 milímetro, y muchas veces puede ser concomitante con infradesnivel del ST difuso. Entonces miren este electrocardiograma en donde encontramos una elevación del LST muy marcada en ABR y en general un infradesnivel del ST que compromete muchas caras diferentes. Mire que compromete cara inferior con D2, D3 y ABF, cara anterior B4, B3, incluso algo de cara lateral con B5 y B6. Entonces cuando uno encuentra esos infradesniveles del ST generalizados, sospeche y miren ABR que no vaya a ser un infarto de tronco común. Otro equivalente del ST es el famoso fenómeno de Wellens. El fenómeno de Wellens también nos está hablando de una lesión potencial en tronco común de la coronaria izquierda. ¿Y cómo lo sospechamos? Por unas T's invertidas simétricas, o sea, miren que son T's de isquemia en precordiales principalmente derechas. Entonces mire que en B1, B2, B3 y B4 hay una T negativa de ramas simétricas, que en contexto pues de un paciente con dolor torácico nos tiene que hacer sospechar un fenómeno de Wellens. Hay dos tipos de fenómeno de Wellens, tipo 1 y tipo 2, siendo el tipo 2 el más común, que es este que les traje. Y además de todo lo que hemos hablado, no toda elevación del ST es un infarto o una cardiopatía isquémica como tal. Hay diferentes condiciones y se los pongo muy flameado para que duden que todo ST es un infarto. Entonces, aquí pues más o menos en orden encontramos que una elevación cóncava del ST difusa me puede hablar de pericarditis en presencia de un PR que tiene cierta tendencia negativa.
porque la hipercalemia también puede generar elevación del ST, que también está el patrón del atleta. En pacientes que sean deportistas de alto rendimiento pueden tener cierta elevación del ST, que usualmente es más en B2 y B3. Y miren que esta elevación usualmente es cóncava. Y otras canalopatías como el síndrome de Brugada, de la aletica de tiburón, o el síndrome de Brugada tipo 2, que es la famosa silla de montar. En términos generales, eso es lo que tenemos que discutir de enfermedad coronaria. Tal vez que se me haya olvidado mencionar es que cuando nos encontramos con esto, perdón, con esto, o sea, con un infarto, ay María, con un infarto de cara inferior, los infartos de cara inferior siempre debemos solicitar precordiales derechas, o sea, B3R, B4R, porque tenemos que descartar extensión al ventrículo derecho. Esto es importante porque cuando tenemos una extensión al ventrículo derecho, digamos que el ventrículo derecho es más dependiente del volumen, entonces es un paciente que se nos puede beneficiar de líquidos endovenosos, mientras en este caso, en donde claramente es compromiso ventricular izquierdo, pues porque es una lesión de la descendente anterior, este paciente los líquidos le pueden caer mal porque pueden precipitarle un edema agudo de pulmón o empeorarle la clase KILIP. Entonces son perlitas o daticos pequeños que es importante que consideremos a la hora de enfrentarnos al paciente. Eh, Muchas gracias por la atención, espero que le hayan sacado provecho. Recuerden repetir la parte que no entendieron y les voy a adjuntar mi correo electrónico para que cualquier duda que tengan me la escriban y yo con la mayor brevedad trataré de responderles para que todo les quede claro. Y más adelantico les mando el taller para que lo desarrollen, y la otra semana les envío lo que sería pues la solución del taller para que todos quedemos bajo los mismos términos y pues el tema quede bien entendido. Adiós.